Un gusto volver a saludarlos, esta vez para celebrar una fecha muy importante. Este 7 de junio celebramos el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Y hay que gritar, hay que celebrar esta fecha porque la importancia es poder llamar la atención, sobre todo del gobierno, sobre todo de las autoridades, para que tomen importancia y de una vez tengamos una política de inocuidad de los alimentos. Tengamos claro que la inocuidad de los alimentos es salud y por lo tanto es responsabilidad de todos. Este 7 de junio celebramos una fecha muy importante. Ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud, la OPS, el CODES, como el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. ¿Y por qué es importante? Porque inocuidad alimentaria es un fin esencial de salud pública. Por lo tanto, los alimentos inocuos significa que hay mejor salud y es una manera preventiva. Nosotros tenemos como país una ley de inocuidad de los alimentos reglamentada y tenemos 3 autoridades sanitarias que vamos a empezar a conversar un poquito de la importancia de la inocuidad de los alimentos en nuestro país. Pero ¿cuál es el objetivo de tener una fecha única? El objetivo es claro y lo dice la propia Organización Mundial de la Salud. Es llamar la atención, ¿sí? Llamar la atención e inspirar acciones para ayudar a prevenir, detectar y gestionar los riesgos transmitidos por los alimentos. Las famosas enfermedades de transmisión alimentaria, que son muy importantes y que lamentablemente no le damos la importancia de vida. ¿Por qué no le damos la importancia de vida? Porque no hay notificaciones, porque por más que tenemos manuales como la guía Beta, no tenemos, por ejemplo, un mapa de riesgos como país para saber cuáles son las zonas más afectadas por estas y lo más importante, saber qué alimentos son los que ocasionan estas enfermedades de transmisión alimentaria. Si logramos llamar la atención y esperemos que pronto como país contemos con una política de inocuidad de los alimentos, vamos a contribuir a la seguridad alimentaria, por ende a la salud humana, prosperidad económica que tanto nos hace falta en situaciones tan críticas como las que estamos pasando, agricultura, acceso a mercados, turismo y por supuesto un desarrollo sostenible. Ese es el objetivo de tener una fecha tan importante en el tema de inocuidad de alimentos. ¿Y qué es la inocuidad? Que la escuchamos por todos lados y que lo sabemos quizás los que estamos en este medio. Pero si uno sale a la calle y le pregunta ¿y qué es la inocuidad? El mejor concepto que te pueden dar es que es algo sano. Por ahí nos sale que es algo nutritivo. Y lo que tenemos que tener claro es que la inocuidad se define como un conjunto de condiciones, de medidas que son necesarias durante todas las etapas de la cadena alimentaria. Por eso es que esa frase holística, no trillada, pero sí holística, que hay un control de la granja o el mar a la mesa, es porque tenemos que tener todos los cuidados respectivos en cada una de estas etapas a fin de evitar la contaminación de los alimentos. Porque esa contaminación queda reflejada en un daño a la salud de las personas. Cuando vuelvo a repetir, inocuidad es un fin esencial de salud pública, es porque es esta forma preventiva de cómo garantizar que nosotros, todos somos consumidores, independientemente en qué etapa de la cadena de alimentos nos encontremos, dónde trabajemos, todos somos consumidores. Y todos nos debemos sentir protegidos ante el consumo de alimentos, cualquier tipo de contaminantes físicos, químicos o biológicos, incluyendo los alergenos. Justo ayer me tocó dar una charla sobre gestión de alergenos y hablábamos sobre la importancia, ¿no? Y si quizás en un alimento envasado podemos tener claro el tema de alergenos porque lo vemos en la etiqueta. Pero ¿qué pasa si vamos a un restaurante? ¿Qué pasa si yo quiero comprar un alimento en la calle preparado? ¿Tendré esa información? O en las que nos sirven probablemente en los comedores. ¿Tenemos esa información? Miren qué tan importante es. Porque justo el Códex, en la actualización de los principios generales de higiene, en la última versión del 2020, hace este llamado hacia la gestión de alergenos. ¿Y es importante? Claro que sí. Como les mencionaba, independientemente de las ETAs, que sí van a causar un daño total, ¿correcto? Los alergenos causan un daño a las personas que son sensibles a este factor proteico, ¿correcto? Por lo tanto, van a tener estas molestias y probablemente dependiendo del grado de sensibilidad pueden llegar a causas mayores. Entonces es muy importante que todos nosotros como consumidores estemos advertidos sobre qué es lo que contiene. Si yo no me voy a comprar un postre, obviamente veo el nombre comercial, pero tengo que saber si ese postre tiene, no sé, avellanas, maní, tiene leche, tiene huevo, etc. Y saber que si somos alérgicos a cualquiera de estos alimentos, puede retener su consumo.
El tema de este año, como lo mencioné al inicio, es alimentos inocuos, mejor salud. Y eso es muy importante. Es un factor esencial de salud pública la inocuidad de alimentos. Por lo tanto, el consumir alimentos inocuos resulta esencial para la salud, para el bienestar de las personas, los animales y el ambiente. Por eso es que hablamos de un modo sostenible. Cuando los alimentos son inocuos, podemos aprovechar plenamente también su valor nutricional. ¿Y por qué no el estatus de la persona? En la pandemia, uno de los puntos más importantes que se tuvo tema fue el tema de salud mental. Bueno, los beneficios mentales de una buena alimentación, el bienestar de poder compartir una comida segura, nos da mucha estabilidad. Y esto es importante, y es importante que se grite, que se vean con buenas prácticas. Y lo digo así tan sencillo porque es necesario poder tener control sobre estos productos. Y todos somos responsables. No solamente es que nos den normas y que sabemos que porque es obligatorio lo tenemos que cumplir y esto esté asignado a ciertas vigilancias, a ciertas empresas. En general debe ser para todos este control. Todos nosotros tenemos un papel que desempeñar. Un control holístico, como lo mencioné, desde la granja o el mar hasta la mesa. Saber de qué zonas estamos sacando los productos, cómo los estamos cultivando, cómo estamos sembrando, cómo cosechamos y esta generación de buenas prácticas, ¿no? Que es importante que todos las conozcamos. Los famosos plaguicidas, los famosos residuos de medicamentos veterinarios, ya saber la importancia. Y a esto van los temas sobre capacitación. Cuando hacemos las capacitaciones tenemos que formar, ¿correcto? Y la formación empieza por una sensibilización. Enseñamos el por qué es importante y luego enseñamos el cómo. Una vez que las personas tengamos claro por qué es importante que hagamos cierta función, va a ser muy fácil saber cómo aplicarla. Tan sencillo como el lavado de manos. Creo que la pandemia se convirtió en un tema muy relevante, ¿verdad? Y el tema del lavado de manos lo venimos tratando los que estamos en este tema de inocuidad de alimentos hace muchísimos años. Y yo quizás podría decir hasta siglos. Y hablamos que algo tan esencial como el lavarse adecuadamente las manos contribuye, ¿no? A no generar contaminación en los alimentos, contribuye a mantener un estatus adecuado de salud y que creo que una de las cosas positivas de la pandemia fue que nos entendimos esa necesidad y que por supuesto nos ayuda muchísimo. El comer bien, por lo tanto no hacemos daño a nuestra salud, es importante. Una alimentación segura es básica, es fundamental para promover salud, bienestar de todos los consumidores y acabar con el hambre, ¿no? El acabar con el hambre contribuye y el bienestar de los consumidores contribuye en uno de los 17 principales objetivos de desarrollo sostenible que tiene la ONU. Está en nuestras manos ir continuando con esto. Entonces, la inocuidad de alimentos es un asunto de todos. Es el eslogan del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos y nos insta, ¿no? Nos hace promover que todos nosotros desempeñamos un papel importante, una adecuada función en el mantenimiento de la inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena. Vamos a hablar un poquito de nuestro país, porque es importante saber cómo está enfocada esta inocuidad de alimentos. Sabemos que contamos con una ley, sabemos que no tenemos política de inocuidad de alimentos pese a contar con una ley que tiene principios. Digamos que la columna vertebral de la política está hecha. Y en el Perú existen 3 autoridades sanitarias, DIGESA, SENASA y SANIPES, que tienen funciones claramente establecidas, ¿no? DIGESA ve todo lo que son alimentos industrializados, a excepción de los hidrobiológicos, SENASA todo lo que es producción y procesamiento primario, y SANIPES toda la cadena de hidrobiológicos, desde la producción y procesamiento primario hasta alimentos industrializados hidrobiológicos. Entonces, cada autoridad tiene sus competencias. Cada autoridad pertenece a un ministerio distinto. DIGESA al Ministerio de Salud, SENASA adjunto al Ministerio de Agricultura y SANIPES al Ministerio de la Producción. ¿Por qué es importante tener claras estas funciones? Entonces diríamos, ¿qué hacen los gobiernos regionales? ¿Qué hacen los gobiernos locales que estamos a futuros cambios electorales? Pues ellos tienen que aplicar ese embargo, ese paraguas que dan las autoridades a sus jurisdicciones, ¿sí? Y entonces podríamos ver realmente un control, una vigilancia. Y es importante que se entienda que los controles y la vigilancia, es decir, las autoridades no son ajenas a lo que ocurre en el país. Las autoridades no están divorciadas de las empresas. Y es cuando hablamos de esa sociedad, una sociedad estratégica que debe permitir brindar, formar capacitación
¿Cuántas veces podemos entrar a los canales nacionales? Créanme que no se habla sobre temas de inocuidad de los alimentos. No se habla sobre la importancia, por ejemplo, de una cadena adecuada de frío, no se habla sobre el tema de manipulación, no se habla sobre algo tan simple como es la rotación de productos, no se habla sobre la información que hay en el etiquetado. Salen cuando hay denuncias, cuando a la empresa X la multaron con tal cosa, cuando se hizo un retiro, y entonces olvidamos una función clave que tiene el gobierno, de fomentar la educación, de fomentar y brindar capacitación, de ayudar a promover, porque esa es una forma de promover que las empresas crezcan en el país, ¿sí? Y por eso es importante que cuando se hacen normas, esos deadlines, esos borradores de las normas se compartan con las entidades privadas, con las entidades, otras entidades del Estado por un tema de cooperación técnica, con las entidades académicas, porque esa información que se brinda permite que esa norma realmente tenga resultados y no se convierta en una cacería de brujas. Lo peor que puede haber es una fiscalización sin motivo, una fiscalización sin tener un objetivo claro. Se vienen cambios normativos. Sí, hay una propuesta, por ejemplo, cuando hablan de Indecopi, ¿es una autoridad sanitaria? No, señores, el Indecopi no es una autoridad sanitaria. El Indecopi es la entidad competente y es una autoridad en temas, por supuesto su mismo nombre lo dice, en defensa de los consumidores, pero en el caso de alimentos es la autoridad competente en temas de etiquetado y rotulado. ¿Que hay algunos temas que hay que terminar de complementar? Sí. Uno de ellos es los famosos etiquetados sobre los organismos genéticamente modificados. Bueno, hay una propuesta normativa. Una vez más, trabajada bajo la mesa. No es la forma, lo acabo de repetir. Existe incluso, el Ministerio de Salud tiene un documento muy importante de cómo se trabajan los proyectos normativos, ¿no? Con esta comunicación transversal a los diferentes medios para recibir información y que salga un proyecto que sea sostenible en el tiempo. La idea no es multar, porque si hablamos de multar, no enseñamos. ¿Por qué hay una diferencia entre los retiros que, por ejemplo, salen emitidos a través de la página del FDA y los retiros que probablemente no nos enteramos que ocurren en el país? Justamente por la forma de hacer los programas de vigilancia, por la forma de hacer los programas de fiscalización. Entonces, vuelvo a repetir, no es la idea colocar multas, la idea es formar y que demos, pero veamos cambios normativos que van a tener implicancias. Este cambio de esta propuesta que ha sacado el Indecopi y trabaja con algunas asociaciones sobre el etiquetado de OGM sin umbrales, es decir, lo vamos a etiquetar a sola presencia, ¿cómo lo vamos a hacer? No saquemos las normas por partes. Ya tuvimos una mala experiencia que se tuvo que implementar y que generó muchos perjuicios económicos a la industria. Ya lo tenemos implementado, ya todos vemos los octógonos, que también hay un cambio por ahí que se viene, espero que no se haga aprobado. Entonces, no saquemos las normas por partes, saquemos una buena norma con un adecuado cuerpo normativo, técnico, para que sea sostenible. La idea, el que tengamos etiquetado de organismos genéticamente modificados, creeríamos que nadie está en contra, pero con una norma técnica, como corresponde, con un umbral, ¿no? Como han salido en muchos países, y por eso es que existe algo que se llama comparación legislativa. No estamos inventando la pólvora, no es que en el Perú solamente van a haber alimentos genéticamente modificados, es a nivel mundial. Entonces, si hay experiencias en otros países, tomemos esas experiencias y adaptémoslas a la realidad nacional. Pero no saquemos normas que creo que el único fin que tienen es un fin de multar. Y ese no es el objetivo. Sobre todo cuando estamos hablando de que todos somos responsables en este tema de inocuidad. Otro cambio normativo, creería yo que hay en este momento cosas más importantes que sacar normas como de este tipo, es un proyecto de ley, el proyecto de ley 1950 del 2021, donde promueven o tratan de proponer, que es creo el término más correcto, una modificación en el artículo 10, ¿no?, de la ley 30021, la ley de promoción de la alimentación saludable para niños y adolescentes. Ya sabemos, ya lo tenemos implementado, los famosos octógonos para grasas saturadas, sodio, azúcar y grasas trans. Pues a este otro se le va a sumar uno adicional en la propuesta normativa, el que contiene gluten, no apto para celíacos, intolerantes o alérgicos al gluten. Por favor, no suman en nada. Acabamos de pasar pymes, ¿sí?, MIPES,
y grandes empresas también, o sea, todas por cambios de rotulado, lo cual implica un gasto. En estos momentos, donde creemos que la situación económica del país y del mundo, sentimos que podemos estar un poco más afectados nosotros. No es el momento para hacer este cambio, y de nuevo aquellas empresas pequeñas, sobre todo que tanto el gobierno menciona que hay que promover el apoyo a las pymes, a estas pequeñas empresas les digamos que tengan que volver a cambiar su rotulado de alimentos, es decir, volver a cambiar sus etiquetas. Y las que hicieron, ya no sirven, porque ahora hay que colocarle otro octógono. El de contiene gluten. Y así tendríamos que poco a poco ir sacando sobre todos los demás alergenos. Sí, tiene que estar en el rotulado y está. El que no lo coloquen, si forma parte de su fórmula o hay una posibilidad de que existan trazas, es una infracción. Y eso es parte de lo que se tiene que vigilar. Pero eso está regulado. Irregular sobre lo regulado se llama sobreregulación. Y ya tenemos un video en nuestro canal que hablamos sobre la sobreregulación y los efectos que esta puede tener. Entonces digamos que no es el mejor cambio normativo. Luego salió el todavía aún comentado, ¿verdad?, la modificación sobre el reglamento de la leche y productos lácteos, ¿no? Este tan comentado Decreto Supremo 004 del 2022. Creo que era importante hacer modificaciones y todo. En lo único que llama muchísimo la atención es la suspensión de las especificaciones microbiológicas. Creería que si suspendemos el tema microbiológico y se van a llevar el acercamiento. Upa, qué cuidadoso, ¿no? Saber que la parte microbiológica, que tenemos una norma, y decir que no la cumplan tal cual, porque no toda la leche pasa por industrialización. Y nosotros vamos a Cajamarca, Ayacucho, Huancayo, señores, en las esquinas, y acá mismo en Lima, en las esquinas hay señores con sus porongos de leche vendiendo leche fresca. ¿Sí? No toda la leche es envasada. Y esa leche fresca, sabemos si está controlada en residuos de medicamentos veterinarios, sabemos si está controlada en antibióticos, sabremos qué carga microbiológica tiene, y lamentablemente en la norma se habla de una suspensión. Ni siquiera una suspensión por 6 meses, sino hasta el 31 de diciembre del 2026. O sea, esta forma de reglamentar no es cuidando definitivamente los temas sanitarios. Aquí vemos retroceso. En todo lo demás, en lo que tiene que ver con temas de especificaciones físico-químicas, denominaciones, etcétera, que ahí había una mezcla un poco extraña, creo que son temas que discutir, los podríamos tratar en un siguiente video. Pero en esta parte tan importante, volvamos a pensar, ¿estamos pensando en inocuidad? El 18 de mayo, en la página oficial del SENASA, como ustedes lo pueden ver en el video, sale los controles que viene realizando el SENASA sobre la ganadería lechera en Perú, donde registran más de 8.000 hatos libres de brucelosis y tuberculosis bovina. Vamos hacia ese control, porque acá están hablando sobre las regiones, y hay 20 regiones del país, ¿no?, donde se están haciendo hatos, o sea, hay hectáreas libres que están de brucelosis y tuberculosis bovina. ¿Y qué es el hato libre que menciona el SENASA? Lo estoy colocando para que lo podamos ver. Es la condición certificada que adquiere un establo lechero tras demostrar que el ganado que lo conforme está libre de brucelosis y de tuberculosis bovina, que son enfermedades infecto y contagiosas de importancia en salud pública que pueden transmitirse al ser humano. Entonces son zoonosis alimentarias, por ende tiene una implicancia directa en el tema de inocuidad de los alimentos. ¿Sí? La gran pregunta es, ¿todo el Perú, toda la leche que viene del Perú, proviene de estos hatos libres? Qué gran interrogante, y yo estoy segura que la respuesta es que no. Qué bueno que hayamos tenido un buen avance, que se va avanzando hacia ese tema, pero estamos dejando, y con suspensiones ya normadas como la mencionada, ponemos en riesgo la parte sanitaria. Fiscalizaciones que han ocurrido en rotulado. Y aquí les coloco, lo van a ver claramente, el artículo 106 del Decreto Supremo 007 menciona que la codificación, por ejemplo, del registro sanitario debe ser RSA y el código del registro sanitario, ¿no? N si es de procedencia nacional, E si es procedencia importada. Bueno, pues hay algunos productos en el mercado, como los pueden ver, que dice reg.san.
¿sí? Otros que adecuadamente dice RCA, otros que dicen registro sanitario y otros que simplemente dice RS. La gran pregunta hacia todos nosotros que somos consumidores: ¿realmente deben multar una empresa por este detalle? Cuando las vigilancias sanitarias y lo que mencioné de un mapa de regiones por temas de ETAs no hay, ¿realmente se debe multar? Sí, amonestar quizás, sí hacer un llamado de atención, señores, tengan esto en cuenta para que en su próxima impresión coloque como dice la norma. Pero la información al consumidor está, el registro sanitario existe. No tiene mayor implicancia en que digan si es RS, RSA como dice la norma, registro sanitario o REGSA. La información al consumidor está. Y multar a las empresas por esto, si bien es cierto está en la norma y digamos que tiene un cuerpo legal, en momentos como los que estamos atravesando, en momentos donde queremos promover el crecimiento de las empresas, en donde queremos promover, ¿no?, el tema de legalidad, el tema de formalidad, pues no, hacemos todo lo contrario. Otra de las observaciones que hemos tenido son las famosas fechas de vencimiento. Creo que todos nosotros cuando compramos un producto perecible, le vemos la fecha de vencimiento. Y entonces el Códex Alimentario señala que uno puede colocar fecha de vencimiento, es decir, todo completo seguido de la fecha de vencimiento, o indicar, ¿no?, el lugar de referencia donde aparece la fecha. Y acá hay una interpretación. Como tienes que indicar el lugar de referencia, muchos dicen fecha de vencimiento impresa en el envase. No basta con eso. Hay que indicar si está en la parte superior izquierda, derecha, en el centro, abajo, izquierdo, derecho. Vuelvo a repetir. Son interpretaciones, pero son interpretaciones que creo que no ayudan cuando hay otras observaciones. Por ejemplo, no tenemos un etiquetado nutricional obligatorio, no hay una forma de hacerlo de manera obligatoria en el Perú. Salieron sí las advertencias publicitarias y siguen habiendo todo en el país que ya es obligatorio, lo cual no hay información nutricional. Entonces uno asume que es alto en azúcar, pero no sé si este tiene 20 y el otro tiene 30, porque los dos tienen el mismo sello. Y como un etiquetado nutricional no es obligatorio, no nos dan esa información. Por ejemplo, ese tipo de normas sí ayuda a generar más formalidad. Este tipo de observaciones, pese a que es una información, una interpretación de lo que dice el Códex, en el caso de indicar el lugar de referencia, si me dice ver fecha de vencimiento en el envase, creeríamos que es más que suficiente, ¿no? Me está dando la información que es en el envase, entonces yo veo si está en uno de los lados o arriba abajo. No hay mayor ciencia. No indicar el lugar específico, porque incluso a nivel industrial puede ser que por X motivo se me malogró un injet o el tabulador por donde pasa para colocar la fecha de vencimiento. Ya no la voy a colocar en este espacio en blanco que estaba diseñado, sino la tengo que mover para la parte superior. Pero la información siempre va a estar visible para el consumidor. Ese es el objetivo. Y eso lo estamos perdiendo. Entonces, para ir terminando esta charla tan importante y ponernos a pensar que todos nosotros podemos aportar a que sigamos creciendo en temas de inocuidad, es que falta este enfoque integrado, ¿no? Una problemática en nuestro país es que falta un enfoque integrado y holístico sin visión a largo plazo. Tenemos esfuerzos que realizan las autoridades o diferentes sectores, pero de maneras esporádicas por sectores. Y no, esta visión tiene que ser a largo plazo, tener esa imagen. Vigilancia epidemiológica, lo mencioné. Capacitación de recursos humanos, ¿correcto? Importantes, que todos los médicos entiendan que no solamente las vacunas son la parte preventiva en salud, también la inocuidad de los alimentos. Captación y notificación de casos de ETA. Qué importantes son para todos los que nos dedicamos a docencia y para todos, incluso para la autoridad, para los gobiernos regionales, saber, oye, a mí me interesaría saber en la región amazónica cuáles las ETAs más prevalecientes, por qué tipo de alimentos, para poder ejercer una mayor vigilancia y control, para ayudar a capacitarlos. Qué importante. Desarrollo de laboratorios, una red de laboratorios a nivel nacional y que servirían incluso para trabajos de investigación, para mejorar el estatus de las universidades. Esa integración y vinculación en los sistemas de vigilancia y, por supuesto, algo que nos falta mucho como país, apoyar a la investigación. Creo que esto nos va a ayudar a crecer. Digamos que estos 3 puntos, estas 3 problemáticas están en un stand-by. Hasta la fecha no hay mayores avances. Y ojalá que el siguiente año que festejemos el tema de la inocuidad de alimentos, podamos decir, go, estamos avanzando sobre este tema.
el gobierno ha puesto las barbas en remojo sobre pensar que existen temas preventivos como la inocuidad de alimentos y que es importante que todos formemos parte de esta cadena y llamar a todos, no simplemente sacar normas que en vez de formar simplemente tienen la idea de multar. Ese no es el objetivo de ninguna autoridad sanitaria y no es el objetivo de ninguna autoridad, porque eso no ayuda a crecer como país. Recordemos algo muy importante: la inocuidad alimentaria es tarea de todos. Bueno, espero que esta charla sobre el tema de inocuidad alimentaria, un tema tan apasionante para todos los que nos dedicamos de una u otra forma en este rubro, haya sido de utilidad para ustedes, nos pongamos a trabajar y aportemos siempre nuestras ideas, de la manera que podamos aportar directo o indirectamente, va a ayudar a que el tema de inocuidad de alimentos empiece a tomar la relevancia que le corresponde. Haya sido de su utilidad, les sirva, por favor los invito a que se sigan suscribiendo a la página. Estamos creciendo día a día y esto nos hace a nosotros muy contentos porque esta es una página gratuita con el único fin de capacitar y de empezar a que empecemos a innovar más, que todos somos responsables. La inocuidad de alimentos es responsabilidad de todos y estoy segura que este tema cada día más será mayor relevancia para cada uno de nosotros. Los invito a que se vuelvan a suscribir a la página, inviten a sus colegas, a compañeros a que se suscriban a la página, recordemos que es gratuito, que se inscriban al Facebook y estén atentos que se vienen más videos y si tienen propuestas sobre temas que quieran tocarlos, por favor, el Facebook está siempre atento y todas nuestras redes a poderlos atender. Un placer de nuevo estar con ustedes y nos volvemos a encontrar muy pronto.